Herramientas indispensables para administrar tu negocio online. Hola, en el día de hoy vamos a hablar de esas herramientas que yo considero imprescindibles o, si no, bien importantes para la administración de un negocio. Probablemente, si ya me sigues en alguna de mis otras redes sociales, seguro que ya has oído hablar de alguna de estas aplicaciones porque las he nombrado muchas veces, pero sí es verdad que hay algunas que no te he comentado y me gustaría hablarte de ellas si es tu caso, que estás con algún negocio, tanto online o no online, pero tienes algunas tareas que administrar de manera online. Entonces, para ese tipo de negocios que tienen redes sociales, cualquier cosa que hoy en día, como ya sabemos, es súper importante, te voy a dar un par de tips que puedes utilizar para administrarte con ese negocio. Vamos a ello. Comunica para destacar, el podcast de comunicación corporativa para comentar tips que mejoren la comunicación de tu marca. Marketing, comunicación, diseño gráfico. Empezamos. Y empezando por las redes sociales, hay multitud de herramientas que nos van a ayudar a administrar de mejor manera esas redes sociales. No importa si eres un community manager, si tienes ya un community manager en tu equipo que administra este tipo de redes sociales, yo siempre digo que aunque cuentes con un administrador de redes sociales, es importante que la persona que lleva ese negocio se entere un poco, que tenga una marca sobre redes sociales, ya que en cualquier momento puede tener que generar contenido para este community manager y ayudarlo, y es muy interesante que esas personas hagan sinergia. Aunque yo tenga una persona contratada, yo tengo que ser proactiva con esa persona y ayudarla a generar ese contenido, porque al fin y al cabo estamos hablando de mi negocio. Entonces, por eso también es interesante que si tienes una marca, aunque tengas un community manager, también tengas en consideración este tipo de herramientas que te van a ayudar con tus redes sociales. Dicho esto, lo primero que te voy a recomendar en cuanto a herramientas de redes sociales es utilizar todas aquellas herramientas nativas de las aplicaciones. Me voy a explicar con esto. El otro día subí un Reels en mi Instagram sobre el tema, y es que hace poco Facebook ha lanzado una aplicación nativa para publicar en Instagram, para programar publicaciones en Instagram. Esto no era posible hasta hace bien poco, y es que para cualquier tipo de publicación que quisieras programar en estas redes sociales tenías que utilizar fuentes externas como Hootsuite, por ejemplo, que son esas herramientas que utilizan muchos community managers para programar publicaciones y que aunan varios tipos de redes sociales. Entonces, en el caso de que tengas pues un Instagram, un Facebook, te recomiendo muchísimo utilizar estas apps nativas y estas maneras de programar publicaciones. Y en el caso de que tú te administres así las publicaciones, tienes esa oportunidad y lo hagas así, porque siempre que lo hagas desde estas apps nativas vas a tener mucho más aprovechado el rendimiento de esas publicaciones. Y esto va un poco de la mano con los algoritmos y con otras políticas internas de las aplicaciones, pero básicamente te van a premiar más por utilizar sus apps nativas. Entonces, si puedes utilizar estas apps antes que otras, como por ejemplo Hootsuite, que son externas, mucho mejor. Sin embargo, siempre vas a tener que utilizar otras herramientas de automatización, como puede ser Hootsuite, para programar esas publicaciones, porque a lo mejor en otras redes sociales no tienes esa posibilidad. Pero si de verdad tienes la oportunidad de hacerlo en las apps nativas, yo te invito a ello. Siguiente tip, otra de las herramientas que te quiero recomendar si tienes un negocio online son herramientas como Mailchimp, que es muy famosa y conocida, que es para email marketing, o Email Octopus, creo que se llama. Si no, te lo dejo en el comentario de este episodio o este vídeo de YouTube, porque estas herramientas van a ayudar a que esos correos electrónicos que tengas con personas, en este caso tratamos de clientes, o sea, ya que son fijos y que tenemos en nuestra base de datos, como he explicado en otros vídeos como los de los lead magnet y otro tipo de estrategias más concretas de marketing, te va a ayudar muchísimo a automatizar esa lista de correos, esta lista de emails, y es importante que te intereses en usar este tipo de herramientas. Estas aplicaciones de automatización de emails lo único que van a suponer en tu estrategia es justamente eso, que te ayuden a ser más productivo. No es lo mismo que estés enviando manualmente un correo a cada cliente cuando ya tienes una lista, sobre todo, mucho más grande, a que hagas algunas estrategias que te ayuden a atraer a esos clientes que se suscriban de manera automática a una newsletter, como puede ser en este caso a través de plataformas que te lo faciliten, como pueden ser Mailchimp o Email Octopus, y que luego automáticamente tú tengas una preconfiguración que lleve a tu cliente a una página de destino. En este caso puede ser un hola, un bienvenido, una newsletter, y puedas ir
calentando a ese cliente, como se dice en marketing un poco, es decir, pasándolo por un embudo de ventas y vendiéndole diferentes productos de tus servicios. Al final, entrando en una fase de consideración de que esa persona que ya te ha visto y ha tenido un primer impacto contigo, siga teniendo buenos impactos y positivos a través de tu comunicación. Por otro lado, para la administración de tu negocio te voy a recomendar apps que estas sí ya las he nombrado en mis otras redes sociales, como Trello, Asana o incluso Notion. Vamos a ir parte por parte. Tanto Trello como Asana tienen unas funcionalidades muy parecidas. Estas aplicaciones lo que te van a ayudar es a, sobre todo, organizarte con un equipo amplio de personas. Y es muy importante e interesante para trabajar de manera online con estas personas. Básicamente lo que puedes hacer en estas aplicaciones es administrar tareas entre los miembros de tu equipo. Puedes crear varios tableros, que así es como se denominan, y asignar tareas pues por colores, por etiquetas, con fechas de vencimiento. Esto es muy interesante a la hora de administrar un negocio, seguro que lo sabes. Sobre todo lo de poner los deadlines, ¿no? Las conocidas fechas límite, fechas de entrega, pues siempre potencia mucho más a esa productividad entre tus trabajadores. Además, como ya todo está interconectado, evidentemente en estas aplicaciones no solo puedes asignar este tipo de situaciones, sino también puedes enlazar cosas o incluir fotos y cosas pues orientativas para ese personal o esos trabajadores que están contigo en tu negocio. Todas estas aplicaciones están en constante movimiento y van actualizándose y por tanto añadiendo cada vez más actualizaciones nuevas. Por eso es importante también estar al día de que van cambiando, que no, esas funcionalidades que van surgiendo, y por ello estas aplicaciones también son tan buenas porque por lo general la mayoría tienen bases de información donde te van explicando y te van comunicando ese tipo de cosas, así que en ese sentido no vas a tener ningún problema, solo ir leyendo y te vas documentando fácilmente. Suelen ser muy intuitivas y por eso no te preocupes. Y en estas aplicaciones últimas que te decía para trabajar en equipo, tanto Trello como Asana, y en este caso vamos a ver que también estas aplicaciones tienen integración en Notion, que es la tercera que te mencionaba, van a ayudarte también a organizar, como digo, un calendario. Tienes esa opción de calendario, puedes sincronizarla incluso con Google Calendar, que también es otra herramienta de organización que ya te he recomendado antes y que te recomiendo muchísimo a día de hoy que propongas para trabajar, ya que puedes bloquear horas de tiempo de esa administración de tu negocio para dedicarlas a tareas concretas y te va a ser muy útil de verdad para esa productividad. Otra de las aplicaciones que me tiene enamorada para trabajar en equipo es la aplicación de Slack. Si no la has oído, ya estás tardando, sobre todo si quieres administrar tu negocio de una manera más profesional. Podríamos tener un grupo de WhatsApp, pero eso yo prefiero dejarlo para los grupos de amigos o para otros grupos de ocio. Sin embargo, los grupos de Slack están precisamente creados para espacios de trabajo, y de hecho cuando entramos a un canal de Slack, así es como se divide este tipo de chat, se divide por espacios de trabajo y es una manera muy guay de dividir el trabajo de tu equipo. Puedes meter todas las personas que quieras en la versión gratuita, puedes compartir archivos con buena calidad, puedes hacer encuestas incluso dentro de tus empleados, puedes hacer muchísimas cosas, de verdad tienes muchas opciones, así que si no conoces Slack te invito muchísimo a que la investigues un poco porque está más orientada a esta gestión empresarial y de verdad, si desde que le cojas el ganchillo vas a ver tú cómo te va a encantar. De hecho, ahora mismo en el curso online que estoy haciendo tenemos un grupo en Slack y al principio hay gente que es verdad que le cuesta un poquito más entenderlo, pero yo creo que está gustando bastante esta manera de trabajar y nos estamos entendiendo muy bien, así que recomendado. Y no sé si se te habrá hecho corto o conciso, pero creo que tienes información para rato en este podcast. Te voy a hablar de la última herramienta que te voy a recomendar para esa administración de tu negocio online. En este caso estamos hablando de Zapier. Zapier es una herramienta que te ayuda justamente más en concreto a esa automatización. Lo que va a hacer es unir o conectar otras aplicaciones. Por ejemplo, que tú tienes un Google Calendar y no sé, otra aplicación cualquiera y las quieres conectar, pues lo vas a poder hacer a través de Zapier. De todas maneras, para entender esta aplicación yo creo que es mucho más sencillo dedicar un podcast concreto a esto, y de verdad Zapier se usa para muchas cosas profesionales y muchas veces cuando decimos ¿cómo se automatiza esto?, muchas veces la respuesta probablemente esté en Zapier. Por lo tanto, si aún no sabes muy bien cómo automatizar, te invito a que me comentes en mi último video de YouTube donde tengo este episodio grabado,
a que me preguntes sobre este tema. Si quieres ver un episodio sobre Zapier concretamente o sobre email marketing, dímelo, déjamelo por comentario y hacemos un especial dedicado a esa rama del marketing. Y nada más por el día de hoy. Estoy en TikTok por Paula Soret Tips, en Instagram por Paula Soret y en YouTube igual. Así que si quieres más sobre estos contenidos, visítame por allí y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! Única para destacar, el podcast de comunicación corporativa para comentar tips que mejoren la comunicación de tu marca. Marketing, comunicación, diseño gráfico,